autolimitado. El rinovirus, cuando está presente en la secreción nasal hasta el 5º día de evolución de la enfermedad, lo que hace que esa persona sea muy contagiosa durante los primeros días de su enfermedad. Puede producir un leve daño de la mucosa nasal, pero produce una gran producción de proteínas. De ahí que una de las características clínicas más del resfrío común sea la rinorrea acuosa importante, porque se produce una gran cantidad de proteínas en la secreción nasal. También induce la producción de anticuerpos neutralizantes por parte del cuerpo, como cualquier infección. Cualquier infección va a inducir la producción de anticuerpos, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. El problema es que estos anticuerpos producen inmunidad a un solo serotipo del virus. Y como se han identificado como 100 variedades, entonces nunca vamos a tener una inmunidad para las 100 variedades de virus, de rinovirus. Por lo tanto, nos vamos a seguir infectando de resfrío cada vez. Y un periodo de incubación de 2-3 días, los síntomas son esa rinorrea acuosa abundante, estornudos, obstrucción nasal, tos irritativa, dolor de garganta, puede haber fiebre moderada, cefalea, malestar general. O sea, son síntomas moderados que tienen una duración de hasta 10 días. 7-10 días, síntomas moderados. Sin embargo, el resfrío común puede tener complicaciones. Puede tener complicaciones, sobre todo complicaciones bacterianas, una otitis media aguda, una sinusitis aguda. Puede exacerbar en pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas como el asma o el EPOC. Puede haber una exacerbación de su cuadro, o puede haber una infección bacteriana del tracto respiratorio inferior. Eso significa que puede haber bronquitis o neumonías. Entonces, estas complicaciones bacterianas son las que ponen en riesgo la presencia de un resfrío común. El tratamiento, como ustedes podrán saber, es un tratamiento sintomático. Tratamiento sintomático con reposo, descongestionantes nasales en base a fenilefrina, analgésicos, antitérmicos, antitusivos cuando la tos es muy molestosa. Es importante recordar que la tos es un reflejo. Es un reflejo producido por la irritación de los receptores que están en la mucosa respiratoria y que permiten la limpieza del árbol tráqueo-bronquial. Por lo tanto, cuando la tos no es molestosa, la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo humano hacia un proceso infeccioso respiratorio. Entonces es mejor que el paciente tenga tos y pueda expectorar todas las secreciones a tener que sedar y disminuir el reflejo de la tos. Sin embargo, cuando es muy molesta la tos, se puede usar codeína, dextrometorfano. Cuando se evidencia complicaciones bacterianas, las ya señaladas, entonces sí está necesario la administración de antibióticos. Los antibióticos para un resfrío común no sirven. Y esa es una práctica común entre los médicos. Ante un resfrío común, lo primero que damos es amoxicilina, penicilina, incluso damos quinolonas. Entonces, un resfrío común producido por el virus, el rinovirus, no se trata con antibióticos, ni con tampoco antivirales, porque no han demostrado ninguna utilidad. Es un tratamiento completamente sintomático cuando estamos hablando de un resfrío común. Y obviamente la administración de antibióticos a estos pacientes que tienen un cuadro clínico leve, como es un resfrío común, lo único que hace es generar resistencias bacterianas. Y a la larga hace que la amoxicilina, las quinolonas o esos antibióticos que se han usado en forma descontrolada generen resistencia en los gérmenes del tracto respiratorio y ya no sean útiles cuando realmente tengamos una infección bacteriana.
La forma de prevenir es evitar el contagio que viene por inhalación. Entonces, todo paciente que tiene resfrío común debería usar una mascarilla, el lavado de las manos, aislamiento domiciliario, un reposo domiciliario durante los primeros 3 a 5 días para evitar la diseminación del virus. Y existe una inmunización activa, vacunas contra el resfrío común. Pero como hemos visto, del rinovirus hay por lo menos 100 serotipos diferentes. Y por lo tanto es difícil realizar o crear vacunas para 100 diferentes tipos de virus. Por lo tanto, la eficacia es dudosa de una inmunización. Sin embargo, sí está dentro del programa del PAI, del programa ampliado de inmunización, la inmunización contra el resfrío, la inmunización contra la influenza, la inmunización contra el COVID, la inmunización contra la neumonía. Esas 4 vacunas, en cierta forma, van a disminuir la incidencia de infecciones respiratorias, sobre todo en poblaciones de alto riesgo. El otro virus que produce infecciones respiratorias es la influenza. Hay que diferenciar lo que es el resfrío común de lo que es una gripe. O sea, clínicamente la gripe está producida por la influenza. Es un cuadro más severo que un resfrío común. La gripe es una enfermedad respiratoria febril con síntomas sistémicos severos. Sin embargo, puede haber casos completamente asintomáticos y otros pacientes que tienen una afección multisistémica que incluso les produce la muerte. Los virus de la influenza se han determinado que son 3 tipos, influenza A, B y C. Los más importantes son los virus de la influenza A y B. Los virus de la influenza tienen una alta capacidad de diseminación, una alta contagiosidad, por lo tanto pueden desarrollarse en formas de epidemias e incluso pandemias. Tienen lo que se llama la variabilidad antigénica, genética. Eso significa que estos virus pueden cambiar, pueden mutar. Mutaciones menores o mutaciones mayores, lo que genera que nosotros no logremos tener una inmunidad completa para el virus de la influenza. Genera una alta morbilidad con alto impacto económico por el ausentismo laboral que produce en muchas personas. Sus brotes son también en otoño e invierno, sobre todo en niños y adultos jóvenes. Y estas personas, una vez infectadas, desarrollan inmunidad solo a la cepa que les ha infectado. Y no van a tener inmunidad a otras cepas que pueden aparecer. Este es un ortomixovirus. Ortomixovirus que parece también al virus del el coronavirus. Tiene una corona. Es un ortomixovirus que en su interior tiene moléculas de RNA más una proteína de la nucleocápside. Es una proteína que existe aquí en el interior. Es un virus RNA. Tiene una membrana doble lipídica con una capa de proteínas. Proteínas que se han catalogado como M1 y M2. Y en su superficie también tiene espículas como el coronavirus. Espículas como el coronavirus, que son los elementos antigénicos del virus, que se llaman la hemaglutinina y la neuramidasa. Estas espículas, hemaglutinina, neuramidasa, nos va a permitir la clasificación del virus y va a permitir que el virus tenga la infectividad correspondiente. El más importante de los virus de la influenza es el virus de la influenza A. El virus de la influenza A, que está diseminada en la humanidad, en los mamíferos, en las aves. Estas proyecciones glicoproteicas antigénicas de su envoltura se llaman hemaglutinina. La H permite la unión del virus a la célula y
Esto hace que el virus entre a la célula del epitelio respiratorio. La glicoproteína N estimula la replicación viral dentro del sistema, dentro de las células respiratorias. Entonces, estas dos espículas H y N están relacionadas con la infectividad del virus. La una hace que se adhiera hacia a la célula, entre a la célula, y la otra hace que se replique en la célula. Y una vez que se ha replicado el virus dentro de una célula, habitualmente esa célula del epitelio respiratorio sufre una necrosis. Es importante la variabilidad antigénica de estos virus, o sea que puede haber una variación mayor por una segmentación de su genoma o por recombinación genética entre virus distintos. Esto obviamente produce una alta capacidad de mutación del virus. Por ejemplo, si hay un virus de la influenza en unas gallinas y la persona que cría las gallinas también se ha enfermado por la influenza, y obviamente este cruce de dos formas de virus de la influenza puede hacer que exista una recombinación genética y la aparición de una nueva especie de virus de la influenza, una nueva clase. Debido a la clasificación de los antígenos de superficie hemaglutinina y neuramidasa, se clasifican los virus de la influenza en 15 subtipos de la H. Se han identificado virus en la nomenclatura desde H1 a H15. Son variantes menores. Y hay 9 subtipos de la neuramidasa, de N1 hasta N9. Ustedes pueden imaginarse que hay una multitud. Pero si por ahí en algún momento aparece una nueva combinación, un virus H8, un virus H8N5, entonces eso es un virus. Ese es un virus nuevo. Fabi, ve a ver. Ese es un virus nuevo. Entonces, existen una multitud de combinaciones que pueden aparecer en la vida bueno, en cualquier momento. Si de repente aparece una variante H8N5, vamos a estar frente a una mutación mayor y a la posibilidad de una nueva pandemia, no por coronavirus, sino por influenza. De ahí la importancia de poder controlar qué tipos de virus están circulando en la humanidad en estos tiempos para poder realizar la vacunación correspondiente. Pero nunca se va a lograr la inmunidad total. Nunca se va a lograr y nunca se va a evitar que existan variaciones mayores. El virus que está circulando ahora es el virus H5N1, que es inicialmente identificado en Asia,
y que después ha habido una variante menor, el 2005 en México, que se ha llamado la influenza porcina. Ha aparecido otra que se llama también la influencia aviar, pero son variantes de la H5N1, so es la misma forma de virus, pero son mutaciones menores. En un momento en que aparezca una mutación mayor, como ha sucedido el año 57, el 68, el 71, vamos a estar frente a un nuevo problema. Y el problema radica en esto, en que estos virus, todos los 13 subtipos de H y los 9 subtipos del virus de la influenza, circulan en animales domésticos, en grupos de aves, gallinas, sobre todo las gallinas, en porcinos. Entonces, los humanos que están en contacto con miles de gallinas en esas granjas de crianza de gallinas, un humano que está enfermo con influenza y que además sus gallinas se han enfermado con virus de la influenza y los dos se juntan, ese humano puede terminar contagiando, generando una variación genética mayor y produciendo una nueva clase de virus. Entonces, el contacto cercano con estos animales domésticos hace que la influenza sea una de las enfermedades con mayor vigilancia epidemiológica. El coronavirus, por ejemplo, ha aparecido es una enfermedad zoonótica que está en los murciélagos. Y los murciélagos han contagiado, parece que al pangolín. Y obviamente los chinos, ¿quién come pangolines? El otro día, o sea, los pangolines son animales selváticos, pero ¿quién come pangolín? Son pocas las personas, sin embargo se ha producido eso. Pero la influenza circula en animales domésticos, en animales a los cuales los humanos están en contacto continuo y estrecho. De ahí la importancia de la influenza como causante de brotes epidémicos. Brotes epidémicos que aparecen sobre todo a nivel otoño-invierno, en grupos familiares, en espacios cerrados. Las variaciones menores son las que se producen por una mutación del antígeno H. Mientras que las variaciones mayores son un nuevo subtipo H y N. A estas no hay inmunidad. Nosotros podemos tener una inmunidad parcial por un contacto previo a un virus de la influenza. Seguro que hemos enfermado de influenza en algún momento de nuestra vida, quizás 1, 2 o 3 veces. Tenemos una inmunidad parcial por contacto previo. Pero no vamos a tener ninguna inmunidad si aparece una variación mayor y un nuevo subtipo de virus de la influenza. Por ejemplo, un H8N5. Un H8N5 no es reconocido por ningún ser humano ningún ser humano va a tener inmunidad a esto. Y obviamente eso va a producir otro brote epidémico o pandémico. Estas variaciones menores limitan la inmunidad a 1 a 5 años, porque tenemos inmunidad parcial. Por lo tanto, la necesidad de vacunar para la influenza en forma anual a todas las personas mayores de 50, 60 años y a las personas que tienen patologías especiales. Una vez que llega a la vía aérea el virus de la influenza, entra en contacto con el epitelio, la mucosa del epitelio respiratorio, o es neutralizado por anticuerpos por infecciones previas, que puede ser posible, o por defensas locales como la presencia del moco, el sistema mucociliar que pega al virus y lo expulsa. Pero si no se da estas circunstancias de neutralización del virus, el virus va a producir una infección y va a haber una fijación de las glicoproteínas, de las espículas H a los receptores celulares. El virus va a entrar y se va a replicar en las células. Obviamente esto va a producir inflamación y necrosis del epitelio respiratorio.
El tiempo de replicación viral es cada 4 o 6 horas. Si ustedes se infectan con unas partículas de 100 virus, a las 4 horas van a tener 200 y así en forma progresiva. Nosotros desarrollamos inmunidad, pero solamente específica al subtipo. Podemos desarrollar anticuerpos, inmunoglobulina M para las nucleoproteínas, pero estos anticuerpos no se han demostrado que no son protectores. Podemos desarrollar anticuerpos, ya es muy tarde para que incorporen a la clase y me van a hacer perder la presentación. Así que la siguiente vez que se incorpore, ahí se acabó su historia. Desarrollamos anticuerpos anti-H, anti la hemaglutinina. Son anticuerpos que neutralizan la infectividad del virus. Son útiles. Anticuerpos anti-N limitan la reproducción celular, la difusión del virus en la mucosa. Y lo más importante es la inmunidad celular. La inmunidad celular son los linfocitos TCD4, que son los que van a aprender a reconocer al virus y quizás en un futuro, cuando exista una nueva infección por virus de la influenza, estos linfocitos CD4 recuerden a ese virus y empiecen a producir anticuerpos, anti-H, anti-N, y estos son los que pueden neutralizar la infección. Estos linfocitos también pueden producir el interferón, que es otra sustancia que va a evitar la infección viral, la replicación viral. Las 48 es el periodo de mayor transmisión, las primeras 48 horas. Después va disminuyendo y termina al 5.º día. Una persona infectada por un resfrío común o un virus de la influenza debería guardar reposo o debería guardar un aislamiento de por lo menos los primeros 5 días en su casa para evitar la diseminación. Porque obviamente nunca vamos a saber, más en estos tiempos de coronavirus, si es que los síntomas respiratorios que presente esa persona van a ser influenza o coronavirus. Hasta que busquen atención médica una persona, hasta que se hagan las pruebas antigénicas correspondientes, hasta que se hagan las pruebas de PCR correspondiente, esa persona ya ha contagiado a muchas otras personas, porque el mayor periodo de transmisión son los primeros 2 o 3 días, hasta el 5.º día. Por lo tanto, una persona que tiene una infección de resfrío o influenza, por criterio propio debería guardar un aislamiento en su domicilio de los primeros 5 días. Y obviamente buscar atención médica ahí en su domicilio, para que no esté diseminando la infección. Si ustedes están resfriados y suben al micro y no están usando una mascarilla, es posible que diseminen la infección. Cuando la gripe no es complicada, se inicia tras un periodo de incubación de 24 a 48 horas con fiebre, cefalea, mialgias, decaimiento general. La fiebre puede llegar hasta los 39 grados. Dura alrededor de 3 días, hasta 8 días. O puede tener un comportamiento bimodal. Eso significa que dura los 3 días, al 4º o 5.º día disminuye, para después volver a aparecer al 6º, 7º, 8º día, si es que se presenta una complicación bacteriana o una evolución mala de la enfermedad. Hay cefalea intensa y posterior y después del inicio de la fiebre, pérdida de apetito, mialgias. Estas son las características de la influenza, las mialgias, artralgias, que aumenta con la presión de las masas musculares, con la movilización en la cama. Son personas que no toleran que se les apriete los músculos, tienen mucha mialgia, hay odinofagia, tos no productiva, congestión nasal, hay dolor de ojos, dolor retroorbitario,
producido por una afección de los músculos retroorbitarios, una mialgia de los músculos oculares, dolor al mover los ojos, fotofobia, lagrimeo, quemazón ocular. La piel por la fiebre es caliente, sudorosa, enrojecida, hay congestión nasal, puede haber adenopatía cervical. Y en la auscultación puedo encontrar roncos, sibilancias, y si el compromiso, la infección viral llega hasta el parénquima pulmonar, puedo incluso encontrar estertores. Hay también síntomas digestivos como en el coronavirus, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Existe una mejoría alrededor del 5.º día, después de 5 días de enfermedad. Sin embargo, en ciertos grupos de enfermedades, en personas, sobre todo en los ancianos, puede haber un compromiso de semanas y afecta al rendimiento físico e intelectual. Hay una baja en la inmunidad de las personas, por lo tanto, estas personas están susceptibles a sobreinfecciones bacterianas. Estas personas susceptibles, sobre todo, son estos pacientes de alto riesgo, que es igual que en el coronavirus, pacientes que tienen enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, diabetes, fumadores, inmunodeprimidos. Es el mismo grupo de riesgo de los coronavirus, donde la enfermedad puede ser mayor. Por lo tanto, es el mismo grupo que debe tener una inmunización activa anual. Una inmunización activa anual es la única forma como pueden disminuir la incidencia y la gravedad de la influenza. Inmunización activa significa vacuna contra la influenza cada año. El problema está en las complicaciones que produce. Complicaciones respiratorias infecciosas que van desde el traqueobronquitis hasta neumonías. Neumonías víricas primarias que tienen una alta mortalidad, neumonía bacteriana por sobreinfección secundaria, en formas de bronconeumonía, complicaciones cardíacas con arritmias, cardiomiopatía congestiva, una forma de miocarditis. A un principio dijimos que la influenza es un resfrío común, a veces con enfermedad multisistémica. Puede haber encefalitis, una mielitis transversa, o desencadenar lo que se llama el síndrome de Guillain-Barré, con una parálisis progresiva de los miembros. La afección muscular, la invasión del virus de los músculos puede producir una miositis, una rhabdomiolisis. Esta miositis va a liberar mioglobina de las células. La mioglobina puede ir hacia los riñones y producir una mioglobinuria e incluso una obstrucción de los túbulos y una falla renal. Puede haber lo que se llama el síndrome de Rey, que es una encefalopatía por degeneración grasa del hígado. Se presenta sobre todo en los niños, tiene una alta mortalidad y se ha asociado al uso de la aspirina como analgésico antipirético. Por lo tanto, la aspirina no es el analgésico antipirético ideal a administrarse en los niños. Es mejor el paracetamol, el ibuprofeno. La aspirina se ha asociado a esta degeneración grasa del hígado con encefalopatía en pacientes que tienen influenza. La neumonía es la complicación más grave de la influenza y se presenta sobre todo en pacientes de alto riesgo. Puede ser por virus, por el mismo virus de la influenza, o puede ser una infección bacteriana, o puede ser los dos, peor todavía. En la neumonía viral, el virus compromete directamente el parénquima pulmonar, produce una neumonitis intersticial y una forma de síndrome de distrés respiratorio agudo. Un infiltrado difuso en vidrio esmerilado de ambos campos pulmonares. La infección del virus produce una
una alteración, una pérdida de los cilios que predispone a la infección bacteriana por Streptococcus, Staphylococcus, Anopheles. La sospecha de esta infección sucede cuando la fiebre tiene un curso bimodal. En un principio aparece fiebre por la infección viral de la influenza, después cede y después vuelve a aparecer. Reaparece la fiebre y aparecen síntomas respiratorios después de una mejoría inicial. Obviamente, cuando hay infección bacteriana, hay infiltrados de tipo consolidación, como una bronconeumonía. La infección bacteriana que complica la influenza no suele ser una neumonía lobar de un solo lóbulo, suele ser un compromiso bilateral con imágenes acinares diseminadas en ambos campos pulmonares que se llaman infiltrados. Se llama bronconeumonía. La miositis y la rhabdomiolisis son más frecuentes en niños por presencia de partículas virales en el músculo. Hay mucha sensibilidad a la presión de los grupos musculares. Son personas que no permiten que ni les toque los bracitos. Puede haber edema periférico y aumento de la creatinfosfoquinasa. Estos son signos de rhabdomiolisis. Y obviamente puede complicarse con insuficiencia renal aguda por la mioglobinuria. El tratamiento es sintomático de reposo. En los pacientes de riesgo, cuando hay alta sospecha o cuando se ha confirmado una infección bacteriana, se administra antibióticos. Inicialmente, una influencia no debe tratarse con antibióticos porque no es una infección bacteriana. Se debe dar antivirales. A diferencia del resfrío común de los rinovirus, aquí los antivirales se han creado antivirales que tienen una mejor eficacia. Los antivirales como la mantadina, rimantadina, que actúan sobre la proteína M2, y los más eficaces son los inhibidores de la neuraminasa, antivirales que van a evitar la replicación viral, el oseltamivir, el Tamiflu o el zanamivir, que se usa tanto para el virus de la influenza A y B. Y lo más importante, obviamente, son las vacunas, que usan virus inactivados, criados en virus inactivados, que debe tener una indicación anual, sobre todo en el otoño, para iniciar la prevención de la infección en el invierno. Pero debe ser anual, sobre todo en el grupo de alto riesgo de pacientes que tengan para generar complicaciones. Pacientes cardíacos, enfermedad pulmonar, renales, inmunodeprimidos, diabéticos, hipertensos. O en pacientes que puedan transmitir la gripe a personas de riesgo. O sea, personal de salud, personal que trabaja en asilos, hasta los mismos profesores, los maestros, que son personas que están trabajando en grupos, en aulas cerradas, con alto riesgo de probabilidad de, si están enfermos, de transmitir la enfermedad. Esta vacunación tiene que ser anual porque la respuesta inmunitaria es alrededor del 70-90%. El hecho de revacunar en forma anual aumenta esta efectividad. Y la vacuna no es la misma. La vacuna decide la OMS qué especie de vacuna nos va a hacer producir y se va a administrar. Y decide eso de acuerdo a la prevalencia del tipo de virus que existe cada año. Cada año se elige cuál variante de cada subtipo es el más apropiada para la protección. O sea, la vacuna de la influenza del año pasado puede que no sea útil para este año, o de hace 2 años no sea útil para este año, porque los virus van a mutar. Entonces la OMS decide
de acuerdo a cuál variante es la más prevalente de ese año, decidir qué vacuna se va a administrar. De ahí también la necesidad de administrar la vacuna en forma anual. Este año me vacuno contra el virus, contra un serotipo determinado de influenza y el próximo año con otro serotipo. Y quizás voy a ir desarrollando inmunidad. La faringoamigdalitis es frecuente en los niños en la adolescencia, producido por el estreptococo beta hemolítico. Contagio por contacto con la persona enferma. La faringoamigdalitis es otra enfermedad simple, sencilla, que todos tenemos. Se caracteriza por disfagia, dolor de garganta, odinofagia, dolor a la deglución, dolor en el cuello, fiebre, náuseas, vómitos. En el examen de la faringe uno encuentra hiperemia, un agrandamiento de las amígdalas, puede haber un exudado o placas blanquecinas en la superficie de las amígdalas y también puede encontrar adenopatía cervical. Entonces nosotros tenemos una faringe congestiva, la úvula agrandada, edematosa, congestiva, con una superficie amigdalar completamente roja, congestiva y críptica. El diagnóstico se hace por aislamiento se hace un hisopado faríngeo, un hisopado de la faringe, de la amígdala, y obviamente el cultivo permite el aislamiento del estreptococo. O en la sangre buscamos lo que son los anticuerpos, antiestreptolicina O, que tienen una baja sensibilidad. El problema de las amigdalitis son las complicaciones que pueden producir. Localmente puede producir un absceso periamigdalar, adenitis supurada en el cuello, mastoiditis, otitis, sinusitis. Pero lo más importante son las complicaciones sistémicas, que es una forma de reacción autoinmune del cuerpo. Este anticuerpo antiestreptolicina O va a tener una reacción cruzada con las células del endotelio cardíaco. Disculpe, doctor, no se escucha. Sí se escucha. ¿O no? Se escucha normal. Sí, doc, se le escucha acá normal. Bueno, voy a aumentar el volumen. Todo lo que puedo hacer. Entonces, las complicaciones sistémicas de la infección por estreptococo son las problemáticas. Estas complicaciones sistémicas son una reacción autoinmune. Este anticuerpo antiestreptolicina va a dañar las células del endotelio cardíaco, incluso todo el corazón, y va a producir lo que se llama la fiebre reumática. Y en años posteriores puede producir lesiones valvulares, que son lesiones ya incapacitantes. O puede, en forma de reacción autoinmune, dañar las células del endotelio, del glomérulo, y producir una glomerulonefritis aguda que puede terminar en un daño renal. Entonces, estas dos enfermedades sistémicas, que a la larga pueden producir una morbilidad importante e incluso mortalidad de las personas, son las que hacen que nosotros tengamos que analizar la faringoamigdalitis como tema, porque tenemos la obligación de erradicar y de tratar bien una faringoamigdalitis, tratar con antibióticos, penicilina, amoxicilina con ácido clavulánico o macrólidos durante por lo menos 7 días. O pensar en hacer una amigdalectomía cuando las infecciones son recurrentes, 2 a 3 veces por año. Si un paciente tiene amigdalitis recurrente, entonces nosotros tenemos que saber si ese paciente es portador del estreptococo beta hemolítico, haciendo cultivos de hisopado faríngeo en forma intermitente. Si se ha determinado que es portador del estreptococo beta hemolítico, entonces una de las formas de tratar de erradicar es administrar penicilina benzatínica en forma mensual
1.200.000, 2.400.000 mensualmente hasta que esa persona, ese niño, llegue por lo menos a los 20 años, para tratar de erradicar el estreptococo y evitar las infecciones. Evitar sobre todo la reacción inmunitaria y generar la fiebre reumática o la glomerulonefritis. Se puede realizar la amidalectomía o la vacunación correspondiente. Después de una faringoamigdalitis tenemos la traqueobronquitis, la bronquitis aguda, que es la inflamación aguda y difusa de la mucosa bronquial. Esta inflamación va a producir una hipersecreción de las glándulas caliciformes de la mucosa bronquial. Es el diagnóstico más frecuente en la consulta, sobre todo en los niños y en los fumadores y en las épocas de invierno. Tiene etiología viral en casi el 50-90% de los casos, el virus de la parainfluenza, el mismo influenza A o B, el sincitial respiratorio, adenovirus. Puede ser bacteriano, producido por el micoplasma, clamidia, Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. O puede ser también tóxica, química, por exposición a tóxicos contaminantes del medio ambiente. En la broncoscopía uno ve edema de la mucosa, hipersecreción de moco, congestión, enrojecimiento de la mucosa bronquial y puede haber secreción purulenta. Y en la microscopía hay edema, infiltración de linfocitos polimorfonucleares del epitelio respiratorio, descamación celular, o puede haber incluso necrosis del epitelio respiratorio. El edema de la mucosa bronquial va a hacer que se produzca, es el causante de la producción del moco, de la secreción mucosa, de la expectoración. Ese deterioro de la función ciliar hace que se produzca una mayor adherencia bacteriana y una mayor reproducción bacteriana. Este daño de la mucosa de la pared bronquial en los bronquiolos pequeños donde no hay soporte cartilaginoso puede producir lo que se llama una hiperreactividad bronquial, que genera un broncoespasmo difuso, que es transitorio. Por lo tanto, en la clínica, porque es una infección bacteriana, va a haber fiebre, puede haber rinitis, inicialmente tos seca irritativa, y después es una tos productiva de expectoración mucosa o purulenta amarillo, verdosa. Hay dolor retroesternal, sobre todo cuando está asociado a una traqueitis. Suele haber una traqueobronquitis. Y la hiperreactividad bronquial que dura a veces entre 1 y 2 meses, que se caracteriza por broncoespasmo, con tos persistente, seca, dificultad respiratoria y sibilancias. Al examen clínico yo voy a encontrar ruidos respiratorios normales, o si hay mucha secreción purulenta va a haber roncus, o si hay broncoespasmo puedo encontrar sibilancias. El diagnóstico es por la clínica señalada. Una placa de tórax siempre es necesario solicitar, sobre todo para descartar otros diagnósticos, descartar sobre todo una neumonía. ¿La radiografía de tórax en una bronquitis aguda es normal o hay solamente un engrosamiento peribronquial? Imágenes anulares que uno busca a nivel del ilio. A nivel del ilio, donde están los bronquios a veces de segundo orden, de tercer orden, se ven imágenes anulares, que es un engrosamiento peribronquial. En las pruebas de función respiratoria y en la espirometría puede haber un patrón obstructivo, porque hay obstrucción bronquial, que se normaliza en 4 o 5 semanas. Debemos diferenciar esta bronquitis de la neumonía, del asma o de una exacerbación de EPOC o una infección de la vía aérea superior, de la sinusitis.
El tratamiento es una adecuada hidratación, evitar irritantes ambientales, el humo del tabaco, el polvo, humidificar la vía aérea. A veces es útil ese consejo que te dan las abuelitas de hacer hervir un poco de eucalipto o humidificar con eucalipto. Sí es útil eso. Usar antipiréticos, analgésicos. Si se determina que hay sibilancias, que hay roncos, sibilancias, y uno sospecha una hiperreactividad bronquial, es útil el uso de broncodilatadores, sobre todo los broncodilatadores en aerosol, una combinación de beta-adrenérgicos y corticoides. Como la etiología de esta bronquitis en casi la mitad de los casos es bacteriana, y sobre todo si nosotros tenemos expectoración purulenta, amarilla, verdosa o mezclada con sangre, entonces debemos dar antibióticos que actúen contra los gérmenes señalados, que puede ser una combinación de amoxicilina con clavulánico, acitromicina, claritromicina, macrólidos o las quinolonas respiratorias como el levofloxacin. Estas dos últimas clases de antibióticos, tanto la citro como la levofloxacino, la utilidad es de que tienen un espectro que cubre los gérmenes atípicos, clamidia, haemophilus, mientras que la amoxicilina sobre todo cubre los gérmenes gram positivos. Y nuevamente, la tos es un fenómeno de reflejo, de defensa del cuerpo. Cuando sucede algún elemento irritativo, infeccioso, se desencadena el reflejo de la tos y eso permite la eliminación de esas secreciones mucosas, de esas secreciones purulentas. Por lo tanto, no hay que tratar la tos, excepto cuando es muy molesta, cuando es incapacitante, entonces se puede usar antitosígenos. Si es una tos que es tolerable, se debe dejar a la persona que siga con tos. De esa forma va a eliminar las secreciones. Esos son los temas de hoy día. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, buenas noches. En el caso de las últimas dos patologías, aparte de cuando usted mencionaba, ¿no? De que la tos es muy molestosa, se puede sedarla, pero en lugar de eso no podríamos ayudar, digamos, a que mejoren las flemas. Por ejemplo, tú te vas a la farmacia y te ofrecen un montón de productos para esto. En este caso, una vez me ofrecieron, por ejemplo, la acetilcisteína. No sé hasta qué punto, digamos, podríamos usar, digamos, este compuesto, digamos, para acelerar, fluidificar las flemas. O no sé si está bien o está mal. Correcto eso. El mejor humidificante de las secreciones es una adecuada hidratación, es el agua. Si uno tiene una adecuada hidratación o tiene una humidificación de la vía aérea, entonces las flemas van a ser fáciles de expectorar. Sí, es cierto, en muchos casos se usan fluidificantes, que podría tener su lugar. Y de los mucolíticos, el único a usarse es la acetilcisteína, el fluimucil, fluidimet. Sí, eso es un elemento a tomar en cuenta cuando la expectoración es difícil de expectorar, cuando la expectoración es difícil de eliminar, cuando la expectoración es densa, espesa y es difícil de eliminar. Y esa situación se trata con una adecuada hidratación y con una humidificación del medio ambiente de la vía aérea. Pero es útil la acetilcisteína. ¿Y alguna otra pregunta?
vemos mañana. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas